Hola estimados estudiantes ingenieros, en esta ecuación vamos a explicar el ejemplo 2.6 del libro de Saldarriaga. El enunciado es: se desea diseñar una tubería para mover agua a 20 grados Celsius a través de una longitud de 365 metros con una diferencia de altura favorable de 33.2 metros. Si el material que se debe utilizar es PVC, con esta rugosidad y coeficiente de pérdidas menores de 7.4, la parte A es calcular el diámetro de esta tubería para un caudal de diseño de 270 litros por segundo. La parte B es, por ejemplo, si el diámetro de la tubería simple calculada en el paso A tiene una capacidad mucho mayor que este caudal de diseño de 270, entonces se coloca una válvula al final para regular el caudal y determinar cuál es el coeficiente global de esa cuál es el coeficiente de pérdida menor de esa válvula instalada. Y el punto C es si se requiere por condiciones de diseño que el caudal demandado acá en este nodo se duplique de 270 al doble, más o menos, ¿sí? 500 algo, ¿sí? ¿Cuál sería la potencia de una bomba para duplicar ese caudal? Pues manteniendo el mismo diámetro y la misma elevación favorable, que es de 33.2 metros. ¿Listo? Entonces acá colocamos los datos: la viscosidad cinemática 20 grados, el coeficiente de rugosidad suministrado para el PVC, el diámetro es lo que se quiere calcular, tenemos gravedad, longitud, sumatoria de coeficiente de pérdida o pérdidas globales, el coeficiente 7.4, diferencia de altura y caudal de 270 litros por segundo pasados a metros cúbicos por segundo. Entonces el problema de cálculo de diámetro vamos a probar con el paso, asumiendo que estas pérdidas son pequeñas, las menores en comparación, las pérdidas menores asociadas a este coeficiente son pequeñas en comparación a las pérdidas por fricción. Entonces lo primero, ahí les dejo el enlace, que ya esto lo hemos visto. Primero es asumir para la primera iteración que la pérdida por fricción equivale a la altura favorable. Cabe resaltar que este es un esquema, puede ser, acá coloqué como un tanque, pero no necesariamente debe ser un tanque. Entonces puede ser una diferencia de altura entre un ingreso y una salida. Entre un punto de inicio, un nodo inicial y un nodo de llegada o final. Entonces asume esa diferencia de altura como pérdida por fricción en la iteración inicial. Acá de los diámetros disponibles, acá por ejemplo, parto con el menor de 6 pulgadas, 0.1524 metros como diámetro interno, calculo la velocidad con esta ecuación de Colebrook-White-Darcy Waveback, calculo el área como pi diámetro al cuadrado sobre 4, caudales velocidad por área. Entonces vamos probando todos los diámetros cuando este caudal calculado con las condiciones supuestas a esta pérdida por fricción, miremos que sea mayor o igual a este de diseño. Entonces vemos que no es mayor, calculamos las pérdidas menores como el coeficiente global de pérdidas menores, que es constante por la velocidad de esa iteración al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces seguimos, asumimos la misma pérdida por fricción, vamos al diámetro posterior, que sería esta de 8 pulgadas con diámetro interno 0.20, calculamos velocidad, lo mismo, y chequeamos que ese caudal supere o sea por lo menos igual a este caudal de diseño de 270 litros por segundo. Seguimos con la de 10 pulgadas. Listo, en 10 pulgadas me dice que estos 0.325 es mayor que 0.27, entonces sí, calculamos la pérdida por fricción, la vamos corrigiendo como la altura disponible, ¿sí? La diferencia de altura menos la pérdida
menores calculados en la iteración anterior. Seguimos con el mismo diámetro, calculamos velocidad, área, caudal, y vemos que este caudal baja un poquito, es menor que 270 o 0.23 es menor que 0.27. entonces seguimos aplicando lo mismo, o sea, la diferencia de altura entre este menos la pérdida anterior, pero acá en este caso, como este caudal o este diámetro de 10 pulgadas su capacidad es menor que esta de diseño, ¿sí? Entonces seguimos con la que sigue, sería la de 12 pulgadas, 0.30 metros. Calculamos velocidad y acá vemos efectivamente que el caudal sí es mayor que este de diseño. Ya aquí en este caso pues seguimos ya con ese mismo diámetro acá hasta que las pérdidas, ahí vamos a arrastrar hasta que las pérdidas por fricción con la iteración anterior ya sea menor esa diferencia a una tolerancia. Entonces tenemos que la velocidad tiende a 5.6 metros por segundo. Hay que chequear si este parámetro de diseño o si esa velocidad la soporta la tubería, pero bueno, son otras condiciones que no están contempladas en este ejemplo académico. Y pues bueno, acá como comentario vemos que si nosotros instalamos para esa diferencia de altura una tubería de 12 pulgadas, que es este caso, la capacidad es 0.412, o sea, es decir, 412 litros por segundo, y lo que se necesitan son 270. Quiere decir que primero va a requerir una válvula para controlar esos caudales, porque digamos son muy grandes, y por otra parte no hay diámetros discretos. Por ejemplo, no hay por ejemplo con 10 pulgadas nos dio un poquito inferior al de diseño, y con 12 pulgadas nos casi lo duplicó. Entonces ahí hay como no hay diámetros intermedios entre 10 y 12, entonces por eso es que diseñando de manera discreta acá se pierde mucha energía. Y en ese sentido lo que sugiere el autor Saldarriaga, o una de las cosas que se puede hacer, es diseñar el tramo original, dos tramos o dos tuberías en serie, la primera con este original de 12 pulgadas, y el segundo diámetro calcularlo con uno de menor tamaño, y eso se hace con problemas de diseño de tuberías en serie, y así pues no se desperdiciaría tanta energía y se puede reducir el costo de la tubería. Otro aspecto también de diseño es verificar, por ejemplo, si la presión que está llegando aquí con esas condiciones dadas de tubería no exceda la presión de diseño por la normativa. Entonces la presión simplemente va a ser que calculamos la cota piezométrica a la cual llegaría el agua por sí sola en este puntico, y se la restaríamos a la cota donde está el lomo, la tubería, y ahí por esa diferencia podemos calcular la presión y verificar si cumple o no con los criterios de diseño para red de distribución de agua potable. Ahora, resolviendo el inciso B, que es básicamente determinar cuál es el coeficiente de pérdidas menores de esta válvula, dado que en la parte A, con el diseño original de la tubería, el diámetro fue de 12 pulgadas a 0.30 metros de diámetro interno. Entonces, como el caudal casi se duplicó, hay que colocar una válvula, ¿sí?, para regular dicho caudal. Teniendo entonces los datos de diseño son los mismos, viscosidad cinemática del agua a la temperatura dada, el coeficiente de rugosidad, el diámetro en este caso ya se conocería porque fue el diseñado en el paso anterior o en el inciso anterior. La gravedad, la longitud se conserva, coeficiente global de pérdidas menores sin incluir la válvula es de 7.4, el que vamos a determinar desde la válvula. La diferencia de altura es la misma, o sea, asumiendo que en este caso pues se cuente con esta misma diferencia de altura topográfica que el paso anterior, o diferencia de altura piezométrica.
El caudal de diseño sigue siendo 270 litros por segundo, que es 0.27 metros cúbicos por segundo. Entonces, ya con lo primero es calcular el factor de fricción, se puede utilizar o la ecuación de Colebrook-White. Entonces vamos a hacer acá el área, simplemente es pi por el diámetro al cuadrado, calculado y diseñado sobre 4. La velocidad va a ser caudal sobre área. El número de Reynolds es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Acá están. El factor de fricción, acá en este caso, si se va a utilizar Colebrook-White, hay que iterar F. Si vemos acá F en este lado izquierdo y en este lado derecho, no se puede despejar. Entonces lo que se hace acá es, por ejemplo, colocamos un valor determinado. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Dejamos los términos de la variable conocida en un mismo lado. Por ejemplo, este raíz de f que está dividiendo pasaría a multiplicar, y si queremos este menos 2, o bueno, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir al 1, quedaría un medio. Entonces, por eso acá lo que hago es que en esta ecuación edito este lado derecho desde menos raíz de f y termino toda la expresión. ¿Y qué busco? Entonces dejo todo expresado en términos de f, que es lo que yo quiero calcular. Entonces acá voy a prueba y error, pero haciendo ya los métodos numéricos que ya aplica en Excel. Vamos acá a datos, me ubico en la celda esta que quiero iterar, que es esta expresión del lado derecho. Voy en análisis de hipótesis, buscar objetivo, quiero que se me iguale a 1 sobre 2, que es 0.5, y que me cambie la celda donde está f supuesto. Y acá vemos que cuando f vale 0.0116, esto es casi 0.5, o sea, es decir, al yo colocar f acá en este lado derecho se me iguala a 0.5, quiere decir que ahí ese es el valor de. La otra es con esta ecuación de Swain-Jane, cuando, bueno, acá efectivamente vemos el flujo turbulento mayor que es de 4500, mayor de 5000. Entonces podemos utilizar o Colebrook-White o Swain-Jane. Entonces el área, lo mismo, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Bueno, acá lo recalculé, pero realmente es esta misma área. La velocidad también va a ser caudal de diseño sobre el área. El Reynolds, velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. Y el F, simplemente acá en esta ecuación, si ustedes notan, ya digamos el Reynolds se conoce, la rugosidad y diámetro se conoce, entonces ya no hay que iterar, simplemente es colocar la expresión 0.25 sobre el logaritmo de 1, listo, 1 sobre 3.7, todos esos términos que están ahí hasta el Reynolds a la 0.1, y a todo ese logaritmo le sacamos el cuadrado. Entonces ahí se tiene f, vemos que son parecidos, entonces es válido utilizar cualquiera de los dos. Bueno, la de Colebrook-White es más robusta, pero digamos no hay problema solo hay que iterar, y como ya hay muchos computadores que lo hacen, no hay problema de utilizar cualquiera de las dos, o Colebrook en especial. Las pérdidas por fricción ya sabemos que aplicando la ecuación de Darcy, como hemos hallado el factor de Darcy, aplicamos para tubos circulares F. Entonces F podemos utilizar este F o este, ¿sí?, que es de 64 por la longitud de la tubería. Entonces la longitud es 365, que es B57, sobre el diámetro, que es B55, ¿sí?, por la velocidad de la tubería elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es B56. Ahí tenemos la pérdida por fricción, 9.7 metros columna de agua. Y las pérdidas menores se calculan, pues si conozco por ejemplo la diferencia de altura topográfica, porque si aplicamos la ecuación general de la energía entre el nodo inicial y el nodo final, encontramos que la diferencia de altura piezométrica equivale a la sumatoria de las pérdidas. Entonces, como se conoce la pérdida por fricción y la pérdida, o digamos la diferencia de altura piezométrica, entonces se despeja HM, que va a ser igual a H menos HF. Entonces acá lo que tenemos H, que es
B59 menos HF, que es B73. ¿Listo? Ahora, el coeficiente global de pérdidas menores. Entonces de acá vamos a calcular esta sumatoria de KM. Conocemos la pérdida menor, en este paso que es de 23, conocemos la velocidad de la tubería y la gravedad. Despejamos sumatoria de KM y va a ser entonces 2 veces la gravedad por las pérdidas menores sobre la velocidad al cuadrado. Por ejemplo, la velocidad B 64 al cuadrado. Y ese sería el coeficiente global de pérdidas menores. Ahora, el de la válvula, ¿qué va a ser? El de la válvula, bueno, este va a ser el global con las condiciones de diseño y que incluiría todo lo del sistema. Ahora, para saber el de la válvula, simplemente es tener este global incluyendo la válvula menos el coeficiente que se tiene inicialmente sin incluir la válvula, y esa diferencia da 26.26, el coeficiente de resistencia de la válvula, que en este caso pues es mucho mayor ese coeficiente, que es adimensional por cierto, a este que tenía inicialmente el sistema. Ahora bien, en el inciso C, que es un problema de ampliación, asumiendo que por ejemplo no se puede calcular o no se puede cambiar la diferencia de altura, es decir, esto no se puede subir más para tener más capacidad de caudal, ni tampoco por ejemplo el diámetro, que en este caso en el inciso A fue de 12 pulgadas o 0.30 metros. Los datos siguen siendo idéntico, a excepción del caudal, que en lugar de ser 0.270 metros cúbicos por segundo sería 0.54, ¿sí? Porque acá estamos asumiendo que se duplica. Y del inciso B, la idea es como colocar una bomba para tener que evitar la válvula de aquí, ¿sí? Entonces el primer paso es calcular el factor de fricción de Darcy. Acá vamos a utilizar esta ecuación de Swain. Pueden utilizar también la de Coley-Uruguay, que la explicamos anteriormente. El área es pi por el diámetro al cuadrado diseñado sobre 4. La velocidad va a ser caudal sobre el área. Reynolds es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Y el F, acá simplemente colocamos esta ecuación 0.25 sobre logaritmo de 1 sobre 3.7 sobre la relación de diámetro sobre rugosidad más 5.74, Reynolds elevado a la 0.9, todo eso elevado al cuadrado, da 0.01. Calculamos la pérdida por fricción de Darcy con esta ecuación, en donde HF es igual al factor de fricción por la longitud de la tubería sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O sea, ahí tenemos la pérdida por fricción. Calculamos la pérdida menores, que va a ser el coeficiente de pérdidas menores. Acá va a ser el original sin incluir la válvula, porque pues la idea de la bomba es, en este problema, es estimar esa potencia requerida para duplicar el caudal eliminando la válvula. Entonces, en este caso, que se instala una estación de bombeo o rebombeo, dependiendo de si había sido bombeado el agua o no. Entonces, sumatoria acá va a ser las pérdidas menores, que es sumatoria del coeficiente global de pérdidas menores, que es 7.4 por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y bueno, acá en este caso, si ustedes aplican la ecuación de Bernoulli, la general de la energía, entonces entre el punto de inicio y el final, añadiendo la bomba, vamos a tener en cuenta que la diferencia de altura topográfica es igual a las pérdidas, pero sin bomba. Entonces, como la bomba añade energía, entonces se suma haciendo pues el recorrido del flujo en su sentido,
y ahí vamos a terminar agregándole la energía requerida por la bomba, o la energía suministrada por la bomba, o requerida, ¿sí? Entonces HB simplemente va a ser a las pérdidas por fricción más la pérdida, o sea, la sumatoria de las pérdidas menos la diferencia de altura, que es de 33.2 metros en este caso, ¿sí? Entonces acá tenemos la altura dinámica requerida por la bomba, y finalmente la potencia nominal va a ser densidad por gravedad o peso específico por caudal por HM. Este es nominal porque no tiene en cuenta la eficiencia. En este caso, pues como comentarios, aunque digamos la potencia en kilowatt da 118 la nominal, las bombas no son eficientes, entonces máximo llegan 60-70%, bien trabajando de una manera, digamos, con buen comportamiento energético. Entonces, para el diseño propiamente de la bomba, pues acá no, en este ejemplo solamente es el cálculo nominal, pero sí hay que diseñar todos los elementos requeridos por la bomba, incluyendo pues todo su sistema como si es una estación de bombeo. También hay que determinar las presiones resultantes al tener esta bomba, pues mirar cuál sería la presión en este punto, ¿sí? O también mirar otros factores que se vean afectados por la bomba, golpe de ariete entre otros, pero pues, en este ejemplo no se contempla. También las velocidades de la tubería, si esta velocidad que parece ser grande, pero habría que mirar el límite de la tubería de PVC de acuerdo al fabricante, ¿sí? Entonces finalmente aquí hemos terminado este problema de diseño, operación agregando una válvula y ampliación a través de una estación de bombeo. Quedo atento a sus comentarios y bueno, estamos para la próxima. Hasta luego.